Dice así la palabra de Dios en esta mañana. Luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro. Y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, le dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumpliese las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Esta es la palabra de Dios. Cada domingo estamos mirando el Evangelio de Marcos, y la semana pasada miramos la negación del apóstol Pedro y cómo Pedro niega al Señor. Y Pedro niega al Señor con blasfemias. Hoy queremos hablar de otra persona que niega al Señor con un beso. ¿Cuál de los dos es peor? Y la palabra de Dios me va a hablar a mí que Judas, como miramos hoy, va a traicionar a Jesucristo. De todos, el peor de todos ellos, lo traiciona diciéndole: maestro, maestro, dándole un abrazo y dándole un beso. Yo quiero decirle que en el pueblo hispano no hay traición mayor que la de una persona que te da un beso. Nosotros, es más, alguien ha dicho que en Estados Unidos la frase the kiss of death, el beso de muerte, es como cuando tú vas a matar a alguien, tú le das un beso, y es como un mafioso que te besa para matarte. Y en Estados Unidos, en el diccionario de Estados Unidos, un diccionario americano, entra la frase kiss of death, el beso de muerte. Y el significado de esa frase, dice el diccionario, aquello, el kiss de death es aquello a lo cual estamos más íntimos, somos más íntimos, termina siendo nuestra final destrucción. De aquello que nosotros tenemos más intimidad, de aquello que más amamos, con el beso, de eso mismo es lo que destruye, ¿no? Eso es lo que quiere decir el kiss of death. Es de aquello que es íntimo en nuestra vida, termina destruyendo nuestra vida. En el día de hoy es importante nosotros mirar, porque una de las cosas que nosotros hacemos es que nosotros nos enamoramos, queremos las cosas que nosotros hacemos. Nosotros no hacemos cosas casi siempre que no nos gustan. A veces que no queremos ir a trabajar, pero vamos a trabajar, porque aunque no me gusta ir a trabajar, tengo que ir a trabajar, pero hago ese sacrificio porque el trabajo me da ciertos gustos en mi vida, me da ciertos placeres en mi vida, ciertos besos, para decirlo así, que yo recibo cuando tengo el dinero de mi trabajo, y puedo entonces gastarlo en aquello que en verdad a mí me gusta. Y la Biblia entonces me va a decir: nosotros necesitamos comprender y saber en esta mañana que nosotros, cuando seguimos a Cristo, nosotros seguimos a un Cristo real, no un Cristo, la proyección de nuestra imaginación. La proyección de nuestra imaginación es que si yo lo alabo a Él, si yo canto a Él, si yo sonrío a Él, que yo estoy bien con Él. Y muchas veces
el beso que le damos a Jesús no es un beso a Jesús, es un beso a otras cosas que nosotros amamos. Y la palabra de Dios entonces me va a decir a mí que aquí en esta parte que nosotros leímos hay tres acciones o tres personas tomando una acción. La primera es la acción de Judas, quien entonces besa a Jesús. Y la segunda acción es la acción de Pedro, como vamos a ver, que saca una espada y se defiende o trata de defender a Cristo con la espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Y la tercera acción es la acción entonces de el joven que huye, se enropa desnudo. Y en esas tres cosas yo quisiera hablar de tres cosas que este pasaje nos habla a nosotros de la intimidad que nos destruye en nuestra vida. Aquello que nosotros más amamos muchas veces tiende a ser lo que más nos destruye. Y que nuestra relación con Cristo muchas veces es un reflejo no de que lo amamos a Él, sino de aquello que más amamos. Y déjame decirle, antes de llegar ahí, decirle que nosotros seguimos fiel al Señor siempre y cuando, digamos, en esa iglesia se me dé algo que a mí es importante para mí. Si me quitan eso que es importante para mí, como que de pronto ya la iglesia no está ungida, como que ya Dios no está ahí. Y si yo me caso con mi esposa, usted casa con su esposo, y usted entonces ama a su esposo, se dicen que se aman, pero uno ama, se besa y tiene su noche de luna de miel y todo está bien, hasta que de pronto empieza a faltar algo que usted quería y usted empieza a remover el amor que usted daba. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos por alguien o a alguien es nada más un reflejo de otra cosa que nosotros en verdad amamos. Nosotros queremos hablar de la intimidad que nos destruye, de la dificultad que es vivir para Cristo. Pedro va a sacar la espada y el Señor en otro lugar lo va a reprender, pero Pedro responde de la misma manera, aun cuando Pedro es Pedro, responde de la manera que Judas está respondiendo. Y tercero, queremos hablar entonces del reconocimiento que nos salva, del poder que nosotros necesitamos para seguirle a Él, el reconocimiento que nos salva. Mire estas tres cosas en esta mañana: la intimidad que nos destruye en las acciones de Judas. El versículo 44 es un versículo tremendo porque Judas dice, ya ha planificado esto y le dice a su grupo, le dice: mira, te voy a dar una señal cuando yo vaya a Jesús. Yo voy a identificar a Jesús. A la persona a quien tú tienes que prender es la persona a quien yo le dé un kiss, le dé un beso. Obviamente esta acción es completamente opuesta a lo que le viene. Mi acción va a ser algo que voy a tratar de engañar a las personas, una disimulación tremenda, que la acción es completamente opuesta a lo que le va a pasar en cuanto al quien yo bese. A ese, dice la Biblia, que él le dijo, prenderle, y dice la palabra de Dios, y con seguridad. Judas esperaba que Jesús respondiera de una manera violenta a su acción, que Cristo, cuando se vea ahora rodeado de personas con las espadas, que de pronto él iba a tratar de defenderse. Y la Biblia me va a decir a mí que en este beso, en el beso de Judas, en esto que parece algo que es bonito, que de pronto detrás viene algo que él ni se esperaba. Jesús, claro, sabía, pero ni se esperaba en el sentido del beso. Déjame hacerle una pregunta antes de seguir. ¿Alguna vez usted ha sido traicionado con un beso? No levante su mano, pero ¿o alguna vez usted ha sido traicionado por una amistad? Alguien firme con usted, alguien seguro con usted, mas sin embargo esa relación era en contra, era exactamente destruyendo, o la intención sin querer o queriendo era destruir tu vida. Y creo que todos nosotros hemos experimentado, si hemos vivido suficientemente, hemos experimentado a alguien cerca a nuestra vida que en momento dado
sus mismas acciones positivas eran acciones negativas a la persona. Y es algo triste en la experiencia humana de que nosotros tenemos la habilidad de cavilar, de pensar, de formar nuestra vida de tal manera que nosotros podemos darle el beso a alguien y al mismo tiempo al quien yo bese, ese es. Y como que en nuestra mente dice, no, esto fue un engaño de Judas. Pero piensa un momentito conmigo, el beso iba acompañado de espadas y de palos, de personas que le iban a caer arriba. Pero con este beso Judas entonces estaba revelando no necesariamente que él amaba a Jesús, aunque él dice maestro, maestro, sino estaba revelando lo que él en verdad amaba. Mire, cuando usted viene a adorar a Dios, usted no es, muchas veces, porque Él se acerca a Cristo, nosotros no estamos adorando a Dios, nosotros estamos adorando siempre y cuando lo que yo en verdad amo, ahí está. Y déjeme explicarle, si usted tendría que leer antes de Judas, antes de este pasaje, y ver que Judas va a entregar a Jesucristo por 30 pesetas de plata. Que en Judas hay otros valores, en Judas hay otros deseos, otras virtudes que son más importantes para él que el mismo Cristo, a quien él ha seguido por 3 años y medio. Y la palabra de Dios entonces me dice a mí que hay detrás de la acción de Judas, hay entonces de este beso, no es un reflejo, aunque él cree, es un reflejo de que mira, yo como te amo y te beso, y con ese beso, esa es la señal para los demás, sino que él inconscientemente hace el gesto hacia Jesús al besarlo a él de lo que él en verdad besa, de lo que él en verdad ama. Y si nosotros miramos, Judas entonces está manifestando su propio corazón, lo que él en verdad valora. Y cuando leemos la vida de Judas, él valora el estar en number one, él valora en ser reconocido, él valora en el dinero, él valora el poder, él valora el reconocimiento, él valora ciertas cosas que controlan su vida, que le dan habilidad a su vida a seguir adelante. En el versículo 43 él trae espadas, y una cosa violenta aquí. En el versículo 47 la Biblia dice que alguien saca una espada. En el versículo 48 Jesucristo dice, ¿por qué tú vienes a mí con espadas? Las espadas son importantes en este beso, porque la palabra espada no es solamente el sable que tenían, la espada que tenían, sino la espada es la manera de forzar que los demás hagan lo que uno quiere. Y muchas veces nosotros damos el beso, pero en verdad lo que traemos es una manipulación de lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que yo voy a actuar de esta manera para que la gente reconozcan o se sometan al por qué yo estoy amando. Se sometan a mi control de su vida, se sometan a darme lo que yo quiero. La palabra entonces espada es en Romanos 13 por ejemplo dice la Biblia ahí que los gobernadores por eso cargan la espada. Están hablando claro de la pistola que tiene el policía, pero también está hablando de que el gobierno tiene el poder de comandar, de controlar, de exigir que tú pagues los impuestos, que tú pares en la luz roja, que tú dobles, que pares cuando hay un letrero de parar, que tú no mientas, que delante de la corte, que tú no robes, que tú no mates, que tú no hagas ciertas cosas. El gobierno tiene espada, tiene autoridad de parar y controlar las cosas. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que cuando Judas da el beso, y se parece bien bonito, bien amoroso, bien que en lo que él está siguiendo es este sistema de controlar la vida de tal manera como si tuviera el poder de la espada. Cuando si leemos y no tenemos otros para tener el tiempo de comparar lo que los otros evangelistas dicen, cuando el Señor dice me vienen a prender, que él dicen venimos por Jesús de Nazareno, y que el Señor dice yo soy, y cuando él dice yo soy, que todos se esconden.
Y aparentemente Judas entonces en ese momento le dicen, mira, lo que yo voy a hacer es que I'm going to go forward, yo voy a ir adelante, y entonces yo le voy a dar el beso, y cuando le doy el beso ahí es cuando como que está desarmado, y es ahí donde yo entonces vamos a controlar su vida, lo vamos a asegurar el control de nuestra vida, es lo que nosotros queremos en Él. Y esto entonces aquí viene el mensaje, aquí viene entonces, esa es la historia de lo que sucede. Y ahora, ¿qué es lo que nos está hablando? Porque el escritor es inspirado por el Espíritu de Dios, no escribe esto nada más para darnos una historia, sino para hablarle a la iglesia que vive en la ciudad de Roma, y que son personas que muchas veces se saludan y se llevan bien, pero sus vidas son controladas por una fuerza de controlar como yo quiero que la gente me respondan a mí, lo que yo quiero en mi vida. En otras palabras, que el beso y el cariño y el saludo que nosotros damos muchas veces es siempre y cuando eso sea un instrumento para que tú me des a mí lo que yo quiero. Y se convierte entonces en una manipulación, se convierte en una espada, se convierte en un palo, un golpe en la otra persona. Es entonces yo viviendo lo que he dicho en otros lugares, que Cristo ha hablado del reino de Dios. Y aquí en el versículo 48 el Señor dice, mira, ustedes vienen a mí con espada y con palos. Y en el versículo 49, todos los días yo estaba en el templo enseñando, y ahí no me prendieron. En otras palabras, cuando Cristo estaba enseñando, siempre estaba enseñando acerca de el reino de Dios. Como que hay dos maneras en este mundo de vivir la vida. Uno es siguiendo el reino de Dios, y el otro es el reino de besos y espadas. Hay gente que se aman, pero en verdad no se quieren. Es como una novela dice, que estamos juntos pero no revueltos. Es como que hay ciertas chequeo que uno se da con el uno al otro para observar si la persona está actuando mereciéndose el saludo, mereciéndose el cariño. Porque en verdad le quito el cariño o le pongo el cariño, siempre y cuando me da el lugar que yo quiero. Y Cristo entonces nos va a decir a nosotros que eso es tremendo, que el Señor, Pedro va a actuar de esa misma manera, pero Cristo está diciendo aquí, la palabra nos está diciendo a nosotros que en nuestra vida nosotros todos vivimos por ciertos valores. Hay ciertos valores que usted y yo tenemos en nuestra vida. Judas tenía ciertos valores y siguió a Cristo por 3 años y medio. Judas sanó a los enfermos. Judas echó fuera demonios. Ninguno de los apóstoles que salieron 2 en 2 salían, son 6 grupos salieron 2 en 2. Dice que regresaron en Lucas capítulo 10, que regresan todos los apóstoles dándole gracias a Dios porque habían hecho milagros, y en el nombre de Jesús todos los demonios se sometían a sus pies. Ninguno dijo, oye, pero qué raro, tú no hiciste ningún milagro. A Judas también había ejercitado su don espiritual. Judas también había sido la persona que había seguido a Cristo, y Dios lo había escogido a él. Judas era uno de nosotros, como parecía así. Aún el beso enseñaba que él es una persona que todo está bien, excepto que vivía su vida para cierto propósito. Cierto propósito no era, como vamos a ver, de dar tu vida por los demás, sino era de hacer la vida de uno para que los demás te den algo a ti. Ya sea reconocimiento, ya sea amor, ya sea cariño, ya sea un nombre, ya sea dinero, ya sea poder, ya sea cualquier cosa que uno entonces busca para recibir de los demás. En un matrimonio muchas personas se casan y dicen, le quiero, pero si me falta, yo entonces me digo, no me está dando lo que yo quería. Entonces yo le quito mi beso, porque hay entonces una manipulación. El beso nada más era un beso de Judas. Era una señal de intimidad por algo que no era el beso, la intimidad. Lo que había intimidad era
por lo que en verdad nosotros queremos, las otras cosas que nosotros queremos. En la vida de Judas nosotros miramos esto así, vemos que él entrega a Jesucristo, lo vende por 30 pesetas y le da un beso al Señor, como diciendo ya, el beso ahora nada más es para fingir, para engañar, pero el beso era como el gesto de lo que yo amo, pero en verdad lo que él amaba era la razón, el valor por la cual él había entregado a Jesucristo. Mire conmigo, mire, todos nosotros vivimos para ciertos valores. Todos nosotros tenemos ciertos valores. Digamos, si usted tiene un nuevo pastor, si usted viene a esta iglesia, por ejemplo, y está aquí, ahora viene de otra iglesia, usted va a ver que la iglesia tiene ciertos valores, cierta lista de las cosas que son importantes. Si usted va a otra iglesia o viniera, por ejemplo, otro pastor, que las reglas que uno tiene o los valores que uno tiene se cambian porque hay un nuevo director, un nuevo owner, un nuevo dueño. O cuando usted compra, usted está trabajando para alguien y de pronto le cambian su capataz. Y el capataz ahora es otro. Usted tiene que ver, bueno, cuáles son las prioridades de este hombre. ¿Qué es lo que él quiere que yo haga ahora? Yo estaba ya trabajando para alguien, ya yo sabía lo que tenía que hacer, porque ya yo tenía la lista de lo que a él le gusta y quería de mí. Y ahora al cambiarme una nueva persona, al ponerme otro capataz, esa persona tiene otra lista. Entonces me dice, no quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Un hermano de nuestra iglesia se mete en problemas porque su capataz ha cambiado el capataz y el capataz le dice, no quiero que haga esto, quiero que haga lo otro. Y él le dice, no, yo siempre he hecho esto. Y el hombre le dijo, hazme lo otro. Y al terminar de 2 horas, el hombre no le había hecho lo que el capataz nuevo le había dicho. Y entonces lo llevan al otro grupo de personas, que el dueño, y le dicen, ¿por qué no hiciste lo que el capataz te hizo? Es porque el otro capataz siempre me ha dicho que esta es la manera que yo tengo que hacer las cosas. Pero ahora hay un nuevo capataz. Bueno, lo que quiero decir es que cuando uno tiene cuando uno es tu capataz, cuando yo soy mi capataz, tú eres tu capataz en tu vida, en tu relación, tú tienes ciertas reglas que tú quieres hacer. Y nosotros todos tenemos ciertos valores. Durante todos los días nosotros vivimos y tomamos decisiones según los ciertos valores que nosotros tenemos. Bueno, nosotros entonces nos enojamos por cierto valor que se ha violado. Nosotros nos desanimamos por cierto valor que parece que no está ahí. Es como que nosotros empezamos son los valores que nosotros tenemos los que nos llevan a nosotros a sentir de la manera que nosotros sentimos, a pensar de la manera que nosotros pensamos y actuar de la manera que nosotros actuamos. El beso de Judas es un beso no del amor que le tengo a Jesús, sino un beso que engaña del amor que en verdad él tiene a otra cosa, a otro valor. Y la palabra de Dios me dice, mira, todos nosotros vivimos para ciertos valores. Dios nos ha creado a nosotros, nos ha diseñado para ser motivados por ciertas cosas que son importantes para la vida. La Biblia dice, buscar primero el reino de los cielos y todo lo demás añadido será. El creyente tiene, Dios le dice en su palabra, hay ciertos valores que tienen que ser lo más importante en la vida. Eso es lo más importante, no las otras cosas. Pero nosotros, porque somos nuestro capataz, nosotros entonces al estar controlando nuestra vida, nosotros entonces ponemos, eso es lo que dice la Biblia, pero yo lo pongo aquí, yo ahora pongo esto acá, porque yo soy el que estoy en control. Dios me armó a mí, me formó a mí, me hizo a mí y a ti, y me puso ciertas órdenes. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no adorarás a algo que soy como yo, pero no soy yo. No me hagas imagen, no me copies a través de otras cosas. Me dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Me dice que nosotros tenemos que guardar el sábado. Me dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. En otras palabras, esa es la relación con Dios. Pero yo entonces le pongo los mandamientos que yo quiero. Le digo, Señor, yo voy a ir y voy a ofrendar hoy y voy a dar $20 más. Y como que nosotros no creemos que esas son las cosas que Dios ha demandado, pero no, Dios ha puesto en nosotros los valores que Él quiere. Pero nosotros, por ejemplo, los 10 mandamientos son los valores que tienen que estar en nuestra vida. Pero todos nosotros vivimos, debemos estar viviendo para eso. Pero al no estar viviendo para eso es porque nuestra vida ahora nosotros estamos asumiendo nuestro control, nuestra lista
de to-do list, la lista de lo que voy a hacer. Ahora tienen las prioridades que yo le he puesto, como si yo fuera el capataz y yo le he quitado a Dios la capacidad de guiar mi vida o de dirigir mi vida, porque yo entonces siento que yo estoy controlando esto. Y yo entonces sigo adorando a Dios de la manera que yo quiero, como Judas vino al Señor. Le doy un beso al Señor como Judas le da un beso al Señor, pero lo hago con la intención de mi propia vida, de todavía las espadas y los palos, de todavía estar tratando de manipular y controlar mi vida. Todos nosotros vivimos con ciertos valores y nosotros expresamos intimidad. Mire, expresamos intimidad, ya sea una mirada, ya sea una sonrisa, ya sea un beso, ya sea una llamada, o ya sea tiempo que le damos o sacrificio que le damos a algo, porque esto es lo que nosotros queremos, y nosotros a lo que amamos le damos entonces expresiones de intimidad. Y de este pasaje entonces me está hablando a mí de lo que nosotros valoramos, las cosas que tienen nuestra intimidad, nuestro tesoro, nuestro amor, nuestro deseo, que esas cosas controlan nuestro corazón. Entonces no importa que Jesucristo ahora en los ojos, me imagino en los ojos de Judas, que él ve entonces a Jesucristo, tiene 11 apóstoles ahí, y él tiene todo una guardia con palos y espadas, y van a atacar a un solo hombre, y él entonces hubiera podido decir, esto no es fair, como yo le voy a estar haciendo esto a Jesús, quien yo le he visto sanar a todo el mundo, yo le he escuchado enseñar en todo el templo como Cristo en verdad es, pero nosotros seguimos metiendo nuestra manipulación en la presencia con Dios, de buscando lo que yo quiero. Y la Biblia me dice a mí muchas veces, lo que nosotros valoramos se va a ver en las acciones de intimidad que nosotros damos, por ejemplo en el beso, en la adoración. Pero nosotros, mire, vamos a adorar cuando en verdad cuando tenemos esto, que está bien, esto es lo que a mí me gusta. Si tengo eso, entonces yo puedo venir a adorar al Señor. Pero si yo entonces vengo y esto no está, pues yo entonces no le adoro mucho, porque en verdad no es acerca del amor que yo le tengo a Él, sino es acerca de un símbolo, un reflejo, aunque le estoy adorando a Él, pero es un reflejo de lo que a mí, de lo que yo quiero. Y Judas entonces me está enseñando a mí que lo que controla mi corazón, eso es lo que controla nuestras acciones. Mire conmigo, piensa un momentito, ahorita se pone mejor, espero. Pero mire, Judas se atreve de entregar a Jesús, de traicionar a Jesús, y se atreve a hacerlo con un beso. Y nosotros todos dijéramos, pero qué descarado, que él hubiera dicho, él es. Y bueno, y ya fuera sido suficiente para decirle, pero Judas. Cuando Pedro lo agarran y le dicen a él, la semana pasada que hablamos, le dicen, tú eres uno de él. Pues él empieza a maldecirle, empieza a decir hasta del mal que Cristo se va a morir. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y la Biblia me dice, mira qué interesante es Dios. Si usted está en una iglesia de otra índole, pues los que saltan más, o los que levantan más manos, los que cantan más, esos son los que están con Dios. Y que aquel que está sentado atrás, que no levanta la mano, que se siente un pecador, que no se siente digno, que ese, pues es un hombre muerto, está frío. Jesucristo dice que 2 hombres vinieron al templo a orar. Y uno pasó adelante y alzando los ojos al cielo le dijo, Dios, gracias te doy, que yo no soy como los demás. Yo diezmo de mi diezmo. Yo no robo, yo no cometo adulterio, yo no hago nada de esto. Una persona, pues claro, este es el que ama más. Y el otro no quería ni levantar. Un hombre frío en la iglesia. Si fuera una iglesia de alabanza de otra iglesia, pues si no levanta la mano es alguien que no tiene el Espíritu de Dios. El que no tenía el Espíritu de Dios se fue justificado. El que parecía tener el gozo de Dios y todo lo demás, era un beso de Judas a Dios. Yo no lo estoy predicando a ustedes, yo me estoy predicando a mí. Y mire, qué importante es que nosotros no tengamos un Cristo
a la manera que nosotros engañamos a todos los demás. La manera que yo engaño a todos los demás es siendo bueno en todo lo demás. Por ejemplo, en engañar con un beso, dice, como Judas, a Jesús es claro, una persona que ama a Jesús, pero Jesús ve los palos y las espadas. Es nada más una otra, para Cristo mirando a Judas, lo que Judas está haciendo es otra táctica de ganar lo que yo siempre quiero ganar, de tener lo que yo siempre quiero tener. Y en la Biblia entonces dice, bueno, ¿qué será eso? Y ahorita vamos a ver un poco más, pero siempre mi vida refleja mi reino, lo que yo vivo para mí, y yo entonces manipulo mi vida aún hasta el punto de un fingir intimidad con Cristo, cuando el que tiene más intimidad, que parece intimidad, como el hombre que viene a orar, y el que menos parece que tiene intimidad, que Cristo tiene que estar viendo otras cosas de que nosotros vemos. El hombre mira la apariencia del hombre, pero la Biblia dice en 1 Samuel, ¿se acuerdan? Que la Biblia dice, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Que adentro de nuestra vida, o 2 Samuel, adentro del corazón está en verdad lo que está controlando mi vida, el valor que controla mi vida. Y muchas veces en nuestras relaciones con el esposo, con los hijos, con la iglesia, con el ministerio, son mis besos, en verdad reflejan que yo estoy tratando de manipular a la gente, a los demás, para mí. Y la Biblia entonces me dice, oh Dios me va a revelar eso. Y ahorita vamos a ver cómo lo revela. Donde tú y yo tenemos que llegar para darnos cuenta que yo soy Judas. O que yo soy entonces como Pedro. Bueno, y ya ese es el primer punto. El primer punto es la intimidad que nos destruye. Hay ciertas cosas que nosotros estamos tan agarrados. El reconocimiento, el dinero. Déjeme enseñarle una lista de los valores de este mundo comparados a los valores que Dios levanta y los valores que Él no levanta. El problema que nosotros tenemos es que nosotros tenemos la misma lista del mundo. Como que esto es lo que el mundo levanta, Dios me levanta cuando yo tengo esas evidencias. Y estoy dispuesto a besar a Jesús. Y Jesús dice, pues estás mal porque tú todavía estás caminando en los valores diferentes. Mire conmigo, doble conmigo en este y en el segundo punto, la dificultad de vivir para Cristo. Mire a Lucas capítulo 2, 6, un momentito, Lucas capítulo 6. Pedro entonces, mientras usted está mirando ahí a Lucas capítulo 6, Pedro es en el versículo que leímos, versículo 47, dice que uno de los, en Marcos 14, 47, no, ahora hemos salido de ahí, mire a Lucas 6, pero en Marcos capítulo 14, versículo 47, hay uno en medio, en el grupo, y sabemos del Evangelio de Juan, que es Pedro quien hace esto. Pedro siempre está metiendo la pata en todos los lugares. Y Pedro entonces saca la espada y defiende a Jesús con la espada. La gente viene con la espada y viene con la postalita del beso. Pero la dinámica es espada. Yo quiero autoridad y controlar. Yo quiero reconocimiento y vendo al que tengo que vender por el dinero, por aquello que es mi valor, aún al punto de darle el beso. Y aguanto el beso siempre y cuando yo recibo esto. Y él entonces le dan ahí los 30 pesetas cuando entrega a Jesús. Bueno, la Biblia entonces me va a decir que cuando él hace esto, que Pedro agarre una espada también y defiende a Jesús. Y la Biblia dice que el Señor le reprende a Pedro, le dice que pon la espada, porque el reino que Cristo viene a traer, la influencia, el cambio que Cristo viene a traer, no es un cambio al nivel de los valores de este mundo, aunque los revistas con besos. Aunque nos hagamos lo que levantamos la mano, aunque lo haga, que eso no, Cristo no es una proyección de mi imaginación. Él conoce cuando es un beso de Judas. Y Cristo conoce cuando es un beso de Judas, cuando lo de afuera, por muy bonito que sea, todavía carga en sí el valor
de este mundo. ¿Cuáles son los valores que tenía Judas? Y miren, ¿por qué en este segundo punto del mensaje, cómo es difícil vivir la vida cristiana? Y lo vemos en la acción de Pedro, porque Pedro, al defender a Jesús, Pedro levanta la espada también. Pedro entonces proyecta el mismo valor que Judas tenía. Judas lo hace con un beso y engaña y ataca a Jesús. Él entonces, como que sin engañar a nadie, saca la espada. Y el Señor te dice, espérate, tú estás viviendo te estás enojando y estás defendiendo, estás viviendo por lo mismo que Judas me ha besado. El beso de la espada y el defenderme de todo lo demás es una manifestación del reino que está en tu corazón. A nosotros entonces hacemos la pregunta, bueno, pastores, cuando Judas se revela con su espada después del beso, esa es la señal. Hay uno aquí que él saca la espada, pero la explicación aquí es que de pronto vemos que ambos, Pedro y Jesús y Judas, están en la misma onda. Y la misma onda es que los dos agarran por la espada. Detrás del beso está la espada, detrás de la espada está también los valores de querer defender algo que no había que defenderlo. Mire a Lucas capítulo 6 un momentito. Y la Biblia entonces me dice a mí en Lucas capítulo 6, ustedes conocen el Sermón del Monte, está en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. En Lucas, el capítulo 5 hasta el 7 de Mateo está condensado en un solo capítulo, en Lucas capítulo 6. Y Lucas entonces es un doctor. Lucas entonces es una persona inteligente. Todos son inteligentes, pero como que más así. Al ser doctor, él entonces trae una habilidad de palabras y de percepción y de precisión en lo que él dice, que en la Biblia es como una espada de doble filo. Con sus palabras corta hasta a enseñar lo que está dentro de nuestro corazón. Y lo que ha tomado a Mateo correctamente por el Espíritu de Dios 3 capítulos, a Lucas le toma un capítulo. Pero mire los versículos que él dice en las bienaventuranzas. Mire el capítulo 6, el versículo 20. Y note los valores un momentito. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, Jesús decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y desechen, dice, y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, porque ahora no, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mire un momentito. Entonces, ¿qué es lo que Cristo valora? Cristo valora, dice, la pobreza, el pobre. Y dice la Biblia, Cristo valora el que llora, el sufrir. Y Cristo entonces valora, cuando dice aquí, los que sufren son aquellos que son rechazados. Cristo valora el rechazo, Cristo valora lo pequeño, Cristo valora lo débil, Cristo valora lo que sufre, Cristo valora lo que llora. Ninguno de nosotros vamos a una iglesia donde valoran eso. Porque usted no vamos a una iglesia donde Cristo es el pastor. Ahora mire un momentito. Eso fuera suficiente, pero eso no es lo único que dice Jesús. Cristo en la forma de Lucas no solamente te dice bienaventurado el que llora, el pobre, el que es rechazado, sino ahora te dice lo contrario de estos tres. Te lo dice otra vez como para decirte, déjame decirte lo mismo de otra manera. Mire ahora conmigo en el versículo 24. Por si no entendió lo que quiere decir el versículo 21, hay bienaventurados los que ahora tenéis hambre, dice la Biblia en el versículo 24. Mas hay, no bienaventurado, hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo.
Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentarás y lloraréis. Y dice la Biblia, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Mire un momentito, en estas dos listas, usted ahora tiene un entendimiento de what is Jesus like, cómo es Jesús. Cristo valora lo débil, valora lo que llora, los sufrimientos, y Cristo valora el rechazo. Cristo sabe lo que es ser pequeño, sabe lo que no es tener nada, sabe lo que no es tener ninguna ambición, ser una persona grande en este mundo. Él sabe eso, y Él sabe cómo el mundo ve a los grandes de este mundo, a los ricos de este mundo, a los que no se rechazan, sino que se les aplaude. Mira un momentito. Cuando Judas viene a besar a Jesús, Judas viene dándole un reflejo, una acción de cariño, de amor, de devoción, pero en este reino, en el reino de los ricos, de los que ríen ahora, de los que se reconocen. Cuando Pedro saca la espada para pelear por el Señor Jesús, el Señor dice, wait a minute, tú estás igual que el otro. El otro lo hace descaradamente con un beso, pero es lo mismo. Estamos nosotros sirviendo a Dios con los valores que nosotros hacemos cualquier cosa por el reconocimiento de una persona, por el amor de una persona, por el cariño de una persona, por el dinero, por la posesión de una persona, por mi identidad, por mi significado, por mi seguridad. Estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para ganarme lo que en verdad controla mi vida. Y controla mi vida hasta el punto de besar a Jesús como Judas. Nosotros no lo vemos, pero Jesús lo ve. Y la Biblia entonces me dice, mire, las dificultades de vivir para Cristo es tremenda, porque el mundo tiene sus valores. Y nosotros venimos a la iglesia, vamos a una iglesia donde es prosperidad, todo para adelante, todo para arriba. Porque si no, ¿quién va a venir? Qué buena noticia hay en decirle a la gente, como dice Jesús, bienaventurado el pobre. No, tú no puedes ser un pastor de una iglesia donde tú te vienes y dices eso. Tú tienes que decir, bienaventurado cuando Dios te da dinero, cuando Dios te da sanidad, eso es lo que tú vas a hacer. Y la Biblia entonces me está diciendo, muchas veces nosotros tenemos una proyección de quién Jesús es. Es un beso de Judas. Es una alabanza judaica. Es una forma de alabarle a Él, siempre y cuando yo tengo las bendiciones de Él. Y las bendiciones no son las que Él bendice, el pobre, el sufrido y el rechazado, sino son las bendiciones del mundo. En cualquier lugar, cualquier persona con mensaje positivo va a llenar tu corazón para que nosotros tengamos las riquezas, el reconocimiento y tengamos entonces, vaya, el qué bien que estamos, la alegría. Y la Biblia me dice que de pronto yo entonces necesito, al venirme en relación con Dios, cuando llega el momento de ser como Cristo, Pedro, ahí los venían a aprender, el business era con Jesús nada más, pero entonces uno como que se pone con Jesús, Pedro, pero actúa de la misma manera que el mundo actúa. Y yo entonces, en cierta manera eso es algo que yo entonces tengo que meditar y pensar, y nosotros tenemos que confesar delante de Dios o ver cómo eso trabaja, porque de pronto mi corazón sirviendo a Dios, Judas es el malo, decimos, no, yo no soy Judas, yo soy Pedro también, decimos, yo soy Pedro con la espada, tan siquiera, pero el Señor le dice a Pedro, estás mal también, porque el problema es que tú estás viviendo para la línea, lo que llena tu línea es lo mismo que tu to-do list, la lista de lo que tengo que hacer, es lo mismo que llena la lista de lo que Judas tiene que hacer.
Y la Biblia entonces Judas hace el beso. El otro, los dos están usando algo para defender mi reino. Y Cristo está diciendo, yo estuve tanto tiempo con ustedes, en el versículo 48, estoy enseñando en el templo, nunca me agarraron ahí, nunca me prendieron ahí, nunca me aseguraron ahí. ¿Por qué? Porque ellos, lo que Cristo estaba hablando era que Él no vino para servir, para que los sirvan, sino vino a servir y a dar su vida en rescate de los demás. Que el reino de nosotros siempre tiene que ver, Pedro y Judas siempre tiene que ver con algo que yo le saco a alguien. Lo saco para mí. En vez de algo que yo pierdo de mí para dárselo a alguien. Eso es como para ponerlo así, de una manera secular, lo que es el cristianismo, la vida cristiana, es que Cristo pierde su vida para salvarme a mí. Él lo pierde todo para que yo lo tenga todo. Y la vida del cristiano es, yo tengo que también darle a los demás, al costo de mí mismo. No pido que me den, sino entrego todo lo que soy a los demás. Ese es el Cristo de la Biblia. Ese es el mensaje del domingo por la mañana. Eso es lo que tú tienes que ir a tu casa. Eso es lo que te va a ayudar a ti cuando tu esposa te está gritando, cuando tus hijos no sabes qué hacer con ellos. Que de pronto ahí tú te das cuenta, yo no estoy aquí para que ellos me den paz. Yo estoy aquí para perder mi vida hacia ellos. Menos mal hay un hombre despierto. Mire. Entonces tenía un hermano en la iglesia, que ya se fue, ustedes lo conocen, no vamos a decir el nombre, que una vez en la clase Líderes de 1000, estoy hablando yo del hogar cristiano, y estamos hablando de que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo no lo estoy predicando a ustedes, estoy predicando a mí. Entonces, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? Pues Cristo se entregó por ella, dio su sangre por ella, la limpia, la lava, la plancha para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa para Él. Entonces todos nosotros los varones, a mí, nosotros estamos mal. Pues si yo voy a un consejero, lo primero que él me va a decir es, ok, esto aquí es 50-50. Entonces, él hace esto, él no hace. ¿Y qué es lo que usted no hace, hermana? Y la hermana, pues sí, yo también hice de mi parte, yo también le di. Y la Biblia es, no, mire, la vida no es como Pedro. Yo también defiendo. La vida es, yo no me voy a defender, Jesús está diciendo. Ustedes me hubieran podido prender en cualquier momento. Nunca te iba a resistir, porque mi reino no es de este mundo. Yo no vengo a defender algo para salvar algo. Yo vengo a perderme a mí para salvar a los demás. Eso ya no importa si tú sufres cuando eres cristiano. Ya no importa si te gritan, ya no importa si las cosas no son felices en el hogar. Ya no importa si hay mucho sacrificio, otro pañal más. No importa ahora si tienes que ahora sacrificarte por la gente en tu casa. Pues la Biblia me dice, eso es lo que es ser cristiano. El cristiano se da a sí mismo. No es como Judas, un beso para ver. Yo tengo hermanas a veces en la consejería que me dicen, pastor, él es nice conmigo cuando quiere. Entonces, pues claro. Yo, pues usted no quiere. Pues cuando quiere. Entonces, nosotros sabemos ser nice cuando queremos lo que queremos. Queremos algo. Y nada más cuando él quiere algo es cuando él es nice. Nosotros los hijos, mami, ¿qué quiere? ¿Que te limpie el carro? Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Verdad? Eso, mi hijo me decía, papi, ¿qué quiere que haga por ti? ¿Qué tú quieres? Es bien obvio que el beso de Judas no tiene que ser un ¡mua! Puede ser todo lo nice, todo lo inteligente, todo lo chévere, todo lo nice, pero siempre y cuando tú me das algo que yo quiero. Y Cristo te ha traído a ti para decirte que por tanto tiempo tu vida ha sido un desbarate en la cosa de Dios. En la cosa de fingir a los demás, eres un beso de Judas. ¿Quién dijera que Judas lo iba a entregar? Es más, que el día que Jesús, Judas unas horas antes está comiendo con él.
Y la pregunta, uno de ustedes me va a entregar, dice el Señor. Judas está ahí todavía. Y la gente, seré yo, Señor, seré yo. ¿Quién es? Dice Juan, Pedro, pregúntale si soy yo. Y el Señor dice, el que meta el pan en la sopa primero, ese es Judas. Y todo el mundo miró y siguió. El último que van a pensar. Él dice la gente, Judas se llevaba el dinero de los pobres. No porque quería a los pobres, porque dice que metía la mano, sino porque era otra manera de fingir a los demás. Y la Biblia entonces me está diciendo, nosotros cuando seguimos a Cristo, no está usted proyectando una religión de una denominacional. Usted está enseñando una relación de verdad. Porque lo que nosotros hacemos revela los valores que nosotros tenemos. Y a veces que lo que nosotros hacemos parece que estamos diciendo un valor, pero en verdad estamos haciendo lo contrario a ese valor. Con Cristo no se puede engañar. Amén. Si usted entiende, usted dice, pues ¿quién se salva? Ahorita va a ver. Mire, déjame decirle, se salva el que está sin nada, se salva. Pero mire, la palabra de Dios entonces me está diciendo, nosotros, la Biblia me dice que el reino de Dios es completamente diferente a lo que yo quiero. La Biblia me dice en Romanos 14, 17, por ejemplo, que porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que en nuestra vida hay una lucha diariamente, como Pedro, hablando de Pedro, hay una lucha para defender ciertas cosas de valores que tenemos nosotros. Y la Biblia dice, la lucha del cristiano es defender los valores en contra de los mismos valores que yo le quiero escribir. Valores que tengo que pelear y que quiere pelear en contra de mí, yo mismo, poniendo otra lista de la que Dios me da. Y Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no hago eso es lo que hago. Entonces hay alguien que está escribiendo la lista hoy, de pronto en 10 minutos hay otro que está escribiendo la lista dentro de mí. Y la Biblia me está diciendo, hay una milicia, hay una lucha que nosotros tenemos. Mire conmigo un momentito en 2 de Corintios, el capítulo 5, y este es un pasaje el capítulo 10, que necesitamos de vez en cuando meditar y mirar, pero en 2 de Corintios, el capítulo 10, hablando de Pedro, de la lucha de Pedro. Pedro tiene una milicia y el Señor le está diciendo, estás peleando, pero estás peleando en vez de por el reino de Dios, estás peleando igual que Judas, estás peleando por el reino de ti. Y mire a 2 de Corintios, el capítulo 10, entonces me dice en el versículo 3, porque aunque andamos en la carne, en otras palabras, hermano, todos nosotros tenemos 2 pies, 2 manos, una nariz, 2 ojos, 2 orejas, una boca y una lengua, uno más larga que otra. Pero todos tenemos lo mismo, mismo dolor, mismo frío, mismo calor, mismo comida, mismo hambre, mismo techo. Todos nosotros tenemos lo mismo que todo el mundo tiene. Aunque dice la Biblia, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son como el beso de Judas, ni son como la espada de Pedro, porque detrás del beso de Judas estaban las espadas, y detrás de las espadas de Pedro estaban los valores de defender, de mantener en alto, de que no me maten, de que no sufra. Y el Señor está diciendo, esos son los valores del mundo. El valor del mundo es no sufrir, estar rico, tener dinero, que todo el mundo me quiera, que todo el mundo esté bien. En el nombre del Señor, está mal. Pues en el nombre del Señor es entonces los valores de que me rechazan, hablan mal de mí, no me entienden, me crucifican. Todo lo que le pasa a Cristo, vamos bien, dice la Biblia. O la Biblia entonces, cuando la gente habla bien de ti, todo el mundo, tienes un problema. Cuando tu énfasis es tratar de ganarte a todo el mundo, pues tú estás en peligro de comprometer tus valores de Cristo, porque por ganarte a una persona, tú vendes tu alma. Pero en el versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios.
en la cosa, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos adentro de mi cabecita y toda altivez, el orgullo que siento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O la Biblia me está diciendo que si todos nosotros tenemos unos valores que controlan nuestro corazón y que los revestimos con beso, con algo, pero todavía estoy yo controlando mi vida, todavía estoy yo queriendo algo, manipulando las cosas, queriendo el valor, queriendo la riqueza, queriendo que me reconozcan, queriendo que me hablan bien, que lo que estamos haciendo para el Señor no es para el Señor, es usando tú al Señor para ti. Y la Biblia entonces, mire, uno entonces puede decirme, déjame no decir esto porque como la iglesia es chiquita, pero si tú apareces, por ejemplo, en la escuela dominical, en un lugar donde estábamos nosotros antes, los maestros venían a la iglesia cuando tenían que enseñar nada más. Amén. Entonces yo le dije a la hermana, no me tengas esos maestros en la iglesia. Oye, si yo vengo a la iglesia cuando nada más tengo que cantar, vengo a la iglesia, entonces, oye, no, le toca a la hermana cantar porque eso fue que vino. Cuando no le toca cantar, no viene. Cuando me toca enseñar, no viene a la iglesia, va enseguida para allá. Entonces, eso es un ejemplo, es un problema. Es un problema espiritual, es un problema de altivez, es un problema de lo que tú estás haciendo. No es para Dios, es para ti. Porque cuando te conviene que tú vas, cuando te toca es que tú vas. Digamos, si yo no predicara, yo tengo que ir a una iglesia y sentarme ahí el domingo, aunque la gente ni sabe que soy el pastor. O cuando yo voy a Cancún, nosotros buscamos un lugar para adorar a Dios. A veces una iglesia católica, estamos ahí nosotros, sin ir a la iglesia católica. Es nada más una capilla católica. Y la idea de uno entonces trata de, porque yo no soy el pastor aquí. Uno es hijo de Dios en todo lugar. El hijo de Dios el domingo está en la casa de su padre. Y no es cuando sirvo que sirvo cuando Él me ama y me ama todos los días. Y el domingo especial vengo a darle gracias con todos mis hermanos en mi iglesia. Si yo no vengo a la iglesia, no me interesan los hermanos, nada más quiero que los hermanos me vean a mí. Usted no dura mucho aquí, porque con este mensaje usted cree que yo lo estoy predicando a usted. Usted dice, pues me habló a mí. Pues hermano, mire, si el zapato te sirve, póntelo. Es tuyo. Es tu size. Es tu size. Es tuyo. Es de la Cenicienta, pero es tuyo. Nosotros usted no me conoce por mucho tiempo. El pastor Guerra no tiene iglesias grandes porque poquito rato la gente se va. Le pongo el zapato. Cuando me invitan, no, déjenme no decir nada. Mire, entonces, nosotros estamos siempre en una batalla. Y la batalla es de tratar de sostener la lista que Dios me da en contra de yo mismo, tratando de poner una lista. Aún hasta es fácil besar a Jesús, alabar a Jesús, ayunar a Jesús, siempre y cuando tengo un Jesús que controla mi vida, que me da riqueza, prosperidad y que todos me quieran. Si ese es el Cristo que tú tienes, tú estás equivocado. El Cristo que nosotros tenemos es un Cristo que no quiere que tú sufras, pero valora tu sufrimiento, valora cuando te gritan, valora cuando tú lo sigues a Él, valora cuando te rechazan, valora cuando no tienes dinero. Esa iglesia debe de estar llena porque no tienes que tener para ser amado. En el otro lugar, Él tiene que darte, si no tú no le amas. Lo estás besando como Judas. Y la Biblia entonces me está diciendo, mire, hay entonces nuestra intimidad refleja con quién o a quién yo estoy valorando. A Dios o a lo que yo en verdad valoro. Judas y Pedro están valorando themselves, ellos mismos. Uno con un beso, el otro defendiendo a Jesús. El Señor, lo que tú estás defendiendo es el reconocimiento, el que no me pase nada malo. El verdadero Cristo le pasa todo lo malo y todo el mundo lo rechaza. Y tú estás bien cuando lo sigues a Él. O la Biblia entonces no tienes que tener a todo el mundo aplaudiéndote. La Biblia entonces me dice, entonces, ¿cuál es el poder que nos salva?
¿Cuál es el reconocimiento que nos salva a nosotros? Mire, es interesante aquí en Marcos, regresando a Marcos, dice el versículo 50, que cuando el Señor dice, bueno, ustedes vienen a mí con palos, me hubieran podido prender en cualquier momento, porque ustedes entienden que mi reino es algo diferente. La Biblia me está diciendo a mí que de pronto entonces, versículo 50, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuando la gente le cae el 20, que seguir a Cristo es, ya no es alguien que es una palanca para servir, para yo tener sanidad y tener todo, pues entonces yo ahora tengo que venir a Cristo por algo. Y si no necesariamente me va a dar sanidad, prosperidad y todo lo demás, pues entonces, pues ¿qué me va a dar? ¿Qué es lo que? Es como que no hay nada. Los discípulos salen corriendo por el peligro que tienen. La Biblia me dice que hay otra cosa más en el versículo 51. Hay cierto joven que le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. Ay, qué interesante. Y le prendieron al muchachito. Atájalo, dijeron. Y lo agarra en una sábana, echa la mano a la sábana. Mas él, dejando la sábana, huyó. Igual que el versículo 50, desnudo. Ahí, streaking iba a los muchachos. Ahí como Dios lo trajo a la tierra. Blanquito. ¿Para qué decir más? Todo el mundo, ¡ah! Alguien ha dicho, en la historia del cristianismo, se cree que este es Marcos, un joven. Él es más joven que los demás, aún cuando está escribiendo Marcos, pero ahora ya tiene más edad. Y que él entonces ahora escribiendo, él entonces se escribe en la historia. Y uno dijera, bueno, espérate, porque otra vez, ¿por qué pone esto aquí? No tiene nada que ver. Entonces es porque él es testigo. Él estuvo ahí. Y es testigo al punto de decir, mire, yo me acuerdo de esa noche, como si fuera hoy. Porque todavía tengo la luna que me quemó. La marca de la luna quemándome. Y miren, en cierta manera, él no lo pone aquí nada más como testigo, sino como cuando huyen los discípulos. Él lo único que puede ver ahora es él viéndose como le quitan la sábana y él sigue. Y ahora pensando y viendo por el Espíritu de Dios dice, esa es la condición del hombre cuando escoge uno de estos dos caminos. El beso, aleluya, gloria a Dios, por ser rico, tener todo y reconocimiento, estás naked. Porque tienes que tener la aprobación de los demás para sentirte cubierto. Y si estás defendiéndote como Pedro, estás también naked, desnudo. Porque no tienes las vestiduras que Jesús tiene. Mire, todos salen corriendo, Jesús se queda en su lugar. Está delante de la espada, a él que le van a prender. Él puede huir, pero Cristo está tan seguro en sí mismo de que su cubierta, su confianza, su identidad, su significado, su seguridad es tan segura que ni aun si me ponen preso y me mandan para atrás, para el cielo, ni aun, y con la intención de mandarme para abajo, para el infierno, que aun si me mandan para atrás, hasta que me maten y me van para donde vine, que Él está en paz. Él no busca entonces cambiarla, no fui yo, no soy yo. Él no entonces saca la espada y le mata a todo el mundo. Él hubiera llamado, dice la palabra de Dios en Juan, hubiera llamado 12 legiones de ángeles. Boys, get them. Y pues, ay, gloria a Dios, el Señor hubiera ganado la batalla. No. Cuando tú no recibes reconocimiento, cuando tú no recibes dinero, cuando las cosas no te salen bien, cuando tú sufres, tú estás en buenas manos. Estás en el lugar donde estaba el Hijo de Dios. El estar seguro de eso te hace no huir, ni defender, ni besar
para sacarle a los demás algo, un reconocimiento, un cariño, un beso, que todo el mundo hable de ti, porque todavía estás desnudo. Mire conmigo un versículo. Mire Apocalipsis. La Biblia me habla a mí de esta iglesia, Apocalipsis capítulo 3. Terminamos con aquí. Pero dice Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea. Todos nosotros conocemos esta historia. De esta iglesia que no es ni fría ni caliente. Y dice el Señor, yo conozco tus obras. Apocalipsis capítulo 13. Dale un segundo para llegar. Yo conozco tus obras, dice el Señor. El Señor conoce mi beso y conoce mi defensa, conoce mi predicar, conoce mi lucha, conoce todas las cosas. Él sabe cómo estoy yo revestiendo mi vida, vistiendo mi vida con esas cosas, tratando de controlar, seguir adelante, tener los valores de este mundo, la riqueza, el que todo el mundo hable bien de mí, el que todo el mundo me quiera y que nadie me rechace. Pero la Biblia me dice, aunque la iglesia sea chiquita, en 3, 4 gatos, no hay nadie, no puedes, no tienes dinero, no tienes nada. Así es el Señor. Mire, si nosotros tenemos esa creencia como la tengo yo, cuando salimos de cierto lugar, salimos a la desventura. Y al vivir en una iglesia de migrantes que no ganamos mucho dinero, también no hay mucho dinero. Y como uno quiere amar al pueblo, vive como el pueblo vive. Quiera o no quiera, el pastor ya no va a tener lo que tenía allá, va a tener lo que ahora Dios le da acá. Pues no aplaudan mucho, no se entusiasmen. Pero la Biblia nos está diciendo, si tú sigues a los que siguieron a Jesús, si tú sigues a Benny Hinn, por ejemplo, pues tú vas a seguir un cristiano que tiene dinero. O sea, tú vas a tener más o menos igual que esa gente, pero no es el reino de Dios. Si tú sigues al Señor, gente en el tercer mundo que están debajo de un árbol, ahí cantando Kumbaya, no tienen iglesia, no tienen nada. Dios está ahí donde hay 2 o 3 y el pastor no gana nada. No se entusiasmen por eso. Pero si uno sigue a Jesús, cuando uno sigue el verdadero Jesús, no le van a trabajar las cosas como el mundo está supuesto a trabajar. Si uno empieza una iglesia porque vamos a tener dinero, no, empezamos una iglesia, lo que queremos hacer es establecer una iglesia que en verdad predique lo que la Biblia dice. Que sea la consecuencia como Dios quiera, con dinero o sin dinero. En otro lugar lo hacemos si hay dinero. ¿Qué está pasando? La iglesia está creciendo en otro lugar con muchas cosas, pero todavía en el reino del mundo. Los valores son si tiene las cosas del mundo o mira tiene las cosas del mundo, en vez de si tiene el testimonio de Cristo. El testimonio es pobreza, es rechazo, es sufrimiento. Cristo valora eso. No se olvide, en los peores momentos de su vida, no se olvide, cuando tiene el problema, cuando usted carga su cruz, Cristo dijo también, tú tienes que cargar tu cruz. Yo cargué la mía. En otras palabras, no me proyectes a Cristo del punto que las denominaciones proyectan a Cristo, porque usted tiene una Biblia que le enseña quién Jesús es. Hola, Padre Jesús. Entonces me dice a mí la palabra de Dios que capítulo 3, Apocalipsis, que esta iglesia le dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que eres frío, no eres frío ni caliente. ¿Hay algunos de ustedes, hermanos, que son ni frío ni caliente? Y la Biblia dice, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Es lo peor que tú puedes como tomar algo que tiene que ser o hot chocolate o tiene que ser algo frío. Y el Señor dice, lo que eso hace es que me repulsa. Versículo 16, pero por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17, porque tú dices, mire cómo estaba esta persona de perdida. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El muchachito Marco salió, dijo, me quitaron la sábana y quedé desnudo. Déjame escribirlo, porque eso es
el picture, el retrato de lo que yo necesito para ser sano. Yo no puedo venir a la iglesia, entrar en un matrimonio, tener una amistad, ir a un trabajo y dar. Si yo voy con la agenda, yo soy alguien. Usted tiene que ir con la agenda como queda uno desnudo. Y esta condición es mi condición ante Dios. Yo, en la riqueza, pues mira todo lo que tengo, la iglesia mira qué linda que está, pero la Biblia no te das cuenta, desventurado, miserable, dice pobre, ciego y desnudo delante de la santidad de Dios. Todas mis obras no son nada. El beso de Judas es peor en la presencia de Dios. La Biblia entonces me dice, peor que una maledicencia que Pedro. Segundo, esta es mi condición psicológica. Porque cuando uno está desnudo, la palabra desnudez, usted ya le he dicho esto, pero viene a mi mente ahora. A veces que yo estoy predicando, cuando estoy durmiendo y estoy sudando, estoy bien, el temor, la ansiedad que yo tengo de estar predicando y no haberme puesto los pantalones. Eso todavía está ahí. Como que, imagínense, usted estuviera muriéndose la risa. No fuéramos a ningún lado. Porque por la vergüenza que uno siente. Y siempre, si uno es psicólogo, yo he leído de eso y esas cosas como diciendo, ¿por qué yo siempre estoy sin ropa predicando? Y es porque en lo que el mensaje que uno predica, ni ahí le llega a uno en la presencia de Dios. Si Dios está aquí, nosotros estamos desnudos. Y la Biblia dice, delante del cual todas las cosas están abiertas y desnudas al que tiene que ver todas las cosas. Yo no puedo esconder nada, no puedo negar nada, no puedo fingir nada, no puedo hacerme nada, no, la Biblia me dice que el zapato de desnudez es lo que único que tengo puesto yo. Es que el zapato de no tener nada, esa es la realidad. Y psicológicamente, nosotros como Judas besa al Señor, nosotros defendemos lo que defendemos para que la gente no se den cuenta que mi vida espiritual delante de Dios, entre Dios, está desnuda. Eso es shame. La Biblia dice que ese es el sentimiento, el sentido de vergüenza que vivimos. Entonces todo lo que tratamos de hacer es tratar de enseñar de que yo soy alguien, y la manera de proyectar el Espíritu Santo no tu don espiritual, sino de que el don espiritual sea la mano del Espíritu de Dios. Es cuando tú te olvidas de ti mismo y dejas al Señor que haga su obra. La Biblia me dice a mí, cuando yo estoy viviendo en la psicología de que estoy desnudo, yo trato de vestirme, trato entonces de proyectar el que yo soy alguien. Oh, brother, no sé. Pero delante de Dios, la condición es desnuda. Y la condición desnuda que me escribe Marcos es entonces mi única salvación. Porque la Biblia me dice que mire, cuando Cristo lo están prendiendo, todo el mundo sale corriendo, Marcos sale desnudo, y lo que está diciendo la Biblia es, mire, a Jesús lo prenden, lo crucifican, y las personas que no están con Él, porque quieren salvar sus vidas, están desnudos. Pero mire esto, cuando Cristo lo llevan a la cruz, le quitan la ropa y echan suerte sobre la ropa. Y Cristo está ahora desnudo para vestirnos a nosotros. Mire cómo uno se salva del orgullo de Judas o el enojo de Pedro. Los dos están en la misma nivel.
defendiendo y manipulando, en vez de viviendo de esta manera. Cuando Cristo muere en la cruz, le quitan el shame, la vergüenza de su muerte, es la libertad de mi vida. Es lo que asegura mi seguridad. Y cuando eso es lo que viste mi vida, pues no importa que yo no tenga dinero, no importa que yo no sufra, que yo sufra, no importa que la gente me rechacen, porque si Él le pasó eso para vestirme a mí, pues que mi vida, entonces no tengo que estar, estoy librado de tratar de vestirme con la riqueza, con que todo el mundo me quiera, todo el mundo me aplauda y todo el mundo me hable bien de mí. Y la Biblia entonces está diciendo, ese es el reino del mundo, mira el reino de Dios. Cuando nosotros finalmente llegamos a entender que Cristo, al que lo prenden y yo salgo corriendo, que la razón por la cual yo me voy y puedo salvar mi vida del juicio es porque Cristo no se salva del juicio. Y Él se enfrenta no a la espada de Judas, sino se enfrenta a la espada de Dios Padre. El juicio de Dios Padre cae sobre Él y por su llaga, con la espada de Dios, mi vida queda sanada. Si yo ya no busco lo que el mundo da, porque lo que el mundo da ya lo tengo en Cristo Jesús. Voy a hacer una pregunta. ¿Está usted buscando algo de su trabajo, de su esposa, de su novio que ya tiene en Cristo? ¿Está usted buscando algo de su belleza, de su estatura, de su iglesia, de tu ministerio, de tu unción o lo que sea, que ya tienes en Cristo? Torcemos las cosas, le besamos a Jesús, Judas, y defendemos con la espada, porque no tenemos la paz de aquel que ya me aceptó. Vamos a cerrar en eso.